esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos here. We are delighted to be here. Desde Adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro. Soy Andrea Bernal. Hoy quiero invitarlos a esta conversación con Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos, venezolano, español, y está aquí conmigo y vamos a empezar a conversar. Luis Carlos, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Un placer, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ese acento que uno lo escucha y sabe inmediatamente de dónde eres, ¿ah? Sí, a veces sí. ¿Sí? Pero, ¿Se te ha pegado mucho el español? Dentro de Venezuela tienes distintos acentos. Yo vengo un poco del sur de Caracas y además tengo el acento mezclado de ambas familias. Ok. Venezuela. Esa es la palabra que tal vez nos lleva a conversar y a que estés hoy en el programa. Un país que nos importa a todos y que debería importarle a todos mucho más, Sí. creo yo. Pero hay quienes dicen, ¿qué más puede pasar en Venezuela hoy? Ya Maduro tomó el poder, ya están llamando unas elecciones. ¿Cómo ves eso? El tema es que nosotros hemos vivido dentro todos estos años de conflictividad y sobre todo de aplastamiento del Estado contra los ciudadanos. Entonces siempre sabemos que las cosas pueden empeorar. En el caso venezolano, yo sé que a veces a algunas personas como que les aburre porque es un conflicto que no termina, pero es que al mismo tiempo hay capas que hay que ir entendiendo. En Venezuela no solamente una explosión migratoria, no son solamente 8 millones de personas que se fueron, algunos seguimos dentro, sino que además tienes otra capa que es una crisis humanitaria compleja. Y una crisis humanitaria que no es producto de una guerra ni de un terremoto, es el Estado. El gobierno tomó decisiones, controló la economía, expropió empresas, acabó con la agroindustria y con muchas cosas, y bueno, la gente empezó a pasar hambre, eso es real. Y esa crisis humanitaria hace que hoy 20 millones de personas necesiten ayuda humanitaria, es decir, es gente que no puede poner comida en su mesa, ni tiene medicina completa, no sabe qué va a comer en los próximos días, y entonces tampoco hay una ayuda humanitaria suficiente para el país. Y eso va a seguir expulsando gente, eso no lo vas a resolver de un día para otro, no es un decreto. Y luego tienes otra capa, que es la más importante, que es la crisis de derechos humanos. O sea, tienes un Estado que persigue, que desaparece gente, que tortura, que tiene más de 1000 presos políticos. Ojo, que tiene 150 presos políticos extranjeros, incluidos 12 colombianos. Gente colombiana que en Venezuela está detenida, desaparecida, no les permiten nombrar abogados, no les permiten visitas consulares. El cónsul de Colombia no puede ir a visitarlos. Y por eso es que el problema venezolano no es Venezuela, Claro. porque va desbordando, va contagiando otros países. Y esto que habías dicho de, bueno, ¿qué pasa con Maduro? Bueno, resulta que si Maduro no tiene un contrapeso, no tiene un freno, el autoritarismo se contagia. Otros países de la región se van a dar cuenta que robarse unas elecciones no tiene costo y lo van a hacer también. Entonces también en ese sentido Venezuela tiene que ser una preocupación regional y es parte del trabajo que hacemos desde el mundo de los derechos humanos. Y hablemos de esa preocupación, como te decía, que a veces parece que no es de todos porque no nos ponemos a pensar en Sí. todas esas cifras, que no es un país que está aislado ahí en la región, sino que tiene que ver con todos nosotros, con América Latina y hoy mucho con Estados Unidos. Había como una esperanza de que llegaba Trump al poder y esto iba a cambiar y entonces ya Maduro iba a salir, esperaban, esto era el 20 de enero, No fue así, no fue tan rápido. ¿Tú lo veías así también? No, ni de cerca. Trump iba a llegar y esto No, se iba a ni resolver. de cerca. El tema venezolano creo que hay que trabajarlo desde algo que se llama multilateralismo. Es decir, ningún país solo puede, ningún país puede comerse la luz, decimos en Venezuela, o sea, pasar las reglas de juego diplomático y político, porque las salidas de fuerza lo que hacen luego es que te generan unas reacciones que no puedes controlar, y en eso Colombia es experta. Entonces no puedes irte por un camino rápido que luego no va a ser rápido porque la crisis va a ser más larga. El tema del multilateralismo es que América Latina, en líneas generales, falló con Venezuela. Falló. Se esperaba mayor respuesta de México, Colombia y Brasil, que se supone que eran gobiernos que tenían interlocución con el chavismo y que al final un poco tiraron la toalla, un poco fueron bastante tímidos. De acuerdo. Se les agotó como el manual de cosas que hacer o no tuvieron la suficiente altura diplomática para actuar y se quedaron solamente en este estatus de si no nos entregan resultados detallados no los reconocemos, pero igual quieren hacer negocios, igual ven a Venezuela como un botín petrolero, igual asumen que es un problema interno. Y yo creo que ahí Colombia falla porque, por ejemplo, el ELN es binacional, Claro. como la arepa, lamentablemente. O sea, y eso, Entra y sale, ¿no? o se resguarda, O se resguarda. o tiene control territorial, o tiene Protecciones. protecciones. Entonces ahí es donde Colombia no debería bajar la guardia. Y entonces como esa espera
por México, Colombia y Brasil falló, bueno, la gente tampoco puede ir corriendo donde un policía, donde un bully mayor esperando que resulte. Y aquí hay una cosa interesante. Trump, que ha tenido un ejercicio diplomático bastante avasallante, con Colombia lo hizo en 2 tweets de un domingo, que logró que Colombia cambiara, se transformara, que a Petro lo tuvieran que buscar para ver dónde estaba y demás. Con Venezuela sabe que con 2 tweets no se resuelve. Entonces por eso justamente es que han sido más cautelosos, más temerosos. Recuerden además que hay presos políticos estadounidenses en Venezuela que son rehenes, y además tienes este otro componente que son grupos armados que pueden tener acciones en otros países, lo que llamamos represión transnacional, que también actúan a partir de lo que dice el gobierno venezolano. ¿Y no les ganó el autoritarismo? ¿No les está ganando? Cuba, Nicaragua, Venezuela. Parece que sí nos quedamos sin herramientas. Lo que pasa es que quienes estamos dentro o quienes hemos peleado tanto tiempo, no tiramos la toalla. Entonces nunca sentimos que la pelea acabó, porque esa es la otra. Hay gente que quiere vernos rendirnos, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí llegamos y pasarte, lo que decimos nosotros, pasarte el switch de decir, bueno, si no trabajo no como, me dedico a mi vida y demás. No, hay gente que quiere que haya justicia en Venezuela, que quiere que haya una transformación democrática y que además hay unos incentivos para hacerlo. Es decir, a toda la región le conviene una Venezuela democrática, con la que se pueda hacer negocios y haya estabilidad y haya seguridad jurídica, donde a las empresas no las expropien o las dejen sin pagar, o te secuestren a los gerentes de las empresas para extorsionarlos. O sea, esa configuración de un país que viola derechos humanos tiene que acabarse. Entonces, no, ellos por supuesto que tienen ventaja en el terreno porque pueden disparar, pueden matar, pueden aplicar cosas que los civiles no podemos hacer. Los demócratas no tenemos eso en nuestro manual, en nuestro tablero, pero no significa que la gente se rinda. Ese yo digo siempre y lo escucho, es como el diagnóstico, la situación. ¿Tú ves que la vía de Trump o la del gobierno de Estados Unidos, por decirlo en este momento, es la correcta? O sea, va hacia algún lado más bien. Pero es que eso no lo saben ni en Estados Unidos si es la vía correcta para Estados Unidos. Es decir, Trump es un terremoto en su propio país. Y lo que estamos viendo nosotros es que también es un terremoto institucional, que es algo que en Venezuela nos afecta mucho porque vimos la caída de las instituciones. Vimos la pérdida de la separación de poderes, la pérdida de autonomía, vimos cómo el poder ejecutivo controlaba el resto de los poderes y por supuesto que cuando eso ocurre en otros países te da PTSD, te da estrés postraumático. Tú dices, esta película ya la vi y no me gusta. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay unos incentivos con Venezuela. Lo digo por el tema de Chevron, por ejemplo. Tanto que dijeron que hay que quitarle la licencia a Chevron y nadie fue capaz. Y digamos que Trump lo cumplió, lo hizo. Hace pocos días se llamó a Maduro como patrocinador del Tren de Aragua. Todo eso como puesto en letra ya. Eso no es menor. Y lo que significa eso es que el lobby petrolero que estaba instalado en Venezuela y que además tiene impacto regional, el lobby petrolero que había para normalizar la dictadura en Venezuela fracasó. Era un lobby que estaba preparado para decir, tranquilos, podemos negociar con una dictadura, así existe Arabia Saudita, así existe Medio Oriente, o sea, podemos transar, podemos normalizarlo, y lo que hacía además esa gente era acallar a las víctimas, censurar a los medios, o sea, tratar de bajar la intensidad a las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto funciona. Esto lo que hace es no normalizar a Maduro. Es una primera vía, no normalizarlo. Porque si eso hubiese normalizado, ahí sí, la explosión migratoria sería mayor. Porque la gente diría, bueno, no hay futuro, no hay posibilidades de cambio. O sea, si se estabiliza un país con crisis humanitaria, lo que vas a tener es más gente muriendo de hambre o más gente muriendo por medicamentos que no puede pagar, o gente saliendo a las fronteras porque se tiene que hacer una diálisis, porque tiene que parir, porque lo básico que va a sobrecargar además el sistema sanitario colombiano. Esa como primera herramienta. La otra que me llama mucho la atención, esta narrativa del gobierno de Estados Unidos del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, patrocinadores del Tren de Aragua, Maduro, Cabello, y vamos a expulsar a venezolanos que nos están llenando, que nos están invadiendo el Tren de Aragua. Lo último que pasa es como hay como 300 venezolanos, hay unos en Guantánamo, pero otros en la cárcel de Bukele, en El Salvador, en el Secut. ¿Eso cómo te suena? Es terrible porque no está perfilado qué es el Tren de Aragua. Mientras no esté perfilado quién es el Tren de Aragua, quién no, 30 millones de venezolanos serán el Tren de Aragua. Pero el Tren de Aragua como tal es un grupo terrorista. Dentro de Venezuela fue un grupo armado que tuvo control, que tuvo además acciones graves y que luego salieron al continente y luego lograron que pequeñas bandas usaran el nombre
para poder cometer crímenes. ¿Por qué? Porque les tenían miedo. Tú lo que dices es que en Estados Unidos Trump está diciendo, venezolano tú puedes ser el Tren de Aragua, tú también. Puede ser discrecional siempre que no haya un perfilamiento. Por eso es que los derechos humanos son importantes. No para proteger, no para que haya impunidad. Como proteger delincuentes, sino como para dicen. que la justicia sea justa. Y algo que ha pasado con el traslado de personas a El Salvador es que hay gente que dice, hey, todos estaban presos, todos eran criminales y lo que hicieron fue cambiarlos de cárcel. Y es mentira. Hay gente que era barbero en una peluquería y se lo llevó migración y de pronto sus familiares lo vieron en El Salvador. Entonces, esos daños... O sea, puede haber sido uno del Tren de Aragua, un criminal, como puede ser uno que pasó con sus hijos por el Darién, llegó allá y usted también es del Tren de Aragua. Igualmente, un criminal del Tren de Aragua necesita pasar por un juicio justo, tener derecho a la defensa y que se demuestre que es culpable. Entonces, ese es el punto donde la franquicia Venezuela tiene un problema, porque va a ser asociada entonces al Tren de Aragua. Pero por otro lado, no puedes desmentir que es un grupo que ha respondido al gobierno venezolano. Porque, y no sé si en Colombia lo saben, pero en Chile asesinaron al teniente Ojeda. Sí, claro, todo un caso. Un militar venezolano que tenía un estatus de refugio, que estaba siendo protegido por el Estado chileno y fue asesinado por venezolanos enviados desde Venezuela. Es lo que está investigando Chile, es lo que hizo Chile. Entonces, la represión transnacional existe, los crímenes de Estado existen, y ojo, por eso es que Venezuela está siendo investigada en la Corte Penal Internacional. O sea, Venezuela ya está al nivel de crímenes de lesa humanidad en La Haya, y eso también nos pone en un plano muy distinto. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Tú hace 6 años estuviste preso en el helicoide? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Lo del helicoide fue muy poco tiempo. En mi caso, por fortuna, hubo una gran protesta, una gran movilización y pude ser excarcelado, no liberado. Pero mi caso, como el de muchos otros, tiene varios componentes. Uno... Excarcelado, no liberado. Sí. Me gusta eso. Ahondemos ahí. Primero a mí me llevaron a un centro de tortura clandestino. Eso existe en Venezuela. De hecho, Naciones Unidas hizo un informe donde demostró que había 12. Y dentro de esos 12 no estaba el que me llevaron a mí. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te agarra? ¿Quién te lleva? ¿Pero de dónde te agarran? Son casas donde esconden a la gente, o sótanos, y son centros de tortura donde los cuerpos de seguridad del chavismo tienen gente guardada, oculta, y por eso es que en Venezuela se habla de desapariciones forzadas. No son las desapariciones del Cono Sur, donde más nunca aparecieron las personas, aunque hay algunos casos así en Venezuela, pero sí son... pero por un tiempo no sabes dónde está. Donde los familiares no saben nada, los periodistas no saben nada, la prensa no puede informar. Entonces eso me lo aplicaron a mí. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba en esos centros? Una larga sesión de tortura. El gobierno tortura para que la gente haga lo que el gobierno diga. En algunos casos es autoincriminarse, en otros casos es culpar a otros, en otros casos hemos sabido, por ejemplo, de incluso menores de edad que han sido torturados y algunos violentados sexualmente para culpar a líderes de la oposición, para decir, es que este líder de la oposición me pagó para protestar, es que este líder de la oposición me llamó a protestar y entonces yo lo hice. O sea, el gobierno tortura a gente para eso, para lograr que lo digan. Y a otros, bueno, para darle miedo al resto del tejido social, para que los periodistas tengan miedo, los defensores tengan miedo, los que aspiran a ser políticos tengan miedo. Entonces, por eso es que el chavismo ha ido controlando el espacio cívico, el espacio que tenemos todos para participar. Por eso tienes prensa silenciada en Venezuela. ¿Qué pasa? Que en mi caso, cuando hablo de excarcelado no liberado, es que por mucha presión nacional e internacional, en ese momento tenía algo de valor tener 2 nacionalidades. Claro, España reclamó por mí, la Unión Europea reclamó por mí. En este momento no, en este momento hay entre 10 y 12 españoles presos y no se ha podido sacarlo. Hay argentinos, colombianos, como dices tú. Hay ucranianos, hay colombianos, que es un gobierno aliado, y no los liberan. Pero en ese momento... Valía alguito más. Mi esposa salió a las calles a protestar. Miles de personas fueron con ellas a protestar. Y eso también fue importante. Fue una presión dura. Y me sacan de la cárcel. Pero me mantuvieron en un juicio durante 3 años, yendo todas las semanas a tribunales, lo que llaman régimen de presentación, prohibición de salida del país, que era sádico, porque no era que me prohibían salir del país, era que yo le tenía que pedir permiso al juez para poder viajar y todos los permisos me los negaron. A lo largo de 3 años perdí trabajos, perdí contratos internacionales, perdí invitaciones, y en paralelo no me dejaban trabajar en radio y televisión, que era donde yo trabajaba en Venezuela. O sea, el Estado nos robó todo el dinero y luego por 3 años nos impedía producir dinero. O sea, yo les decía, señor, yo voy a trabajar, yo voy a ganar este dinero. Claro, tengo que vivir de algo. Tengo que operar a mi esposa. Y en todas las ocasiones se negaron.
Entonces, por 3 años fui un leproso, que es la situación que pueden vivir en Venezuela cerca de 10.000 personas que tienen proceso abierto. En este momento. 10.000 personas, procesos abiertos, pero no están en las cárceles. Y eso también es una condena, porque igual tu círculo de amigos, tu círculo de trabajo dice, bueno, ya va, yo contigo quizás... Claro, porque puedo ser el próximo. Recuerdo una vez un cliente que me dijo, es que tú estás expuesto políticamente. Entonces era como ser un leproso, una situación terrible. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Con todo lo que nos cuentas y tu experiencia, claro, entonces documentar, probar, entrar a cortes, y está el tema de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Sí. Teníamos como coyuntura que está ya sentado en el banquillo de los acusados el expresidente de Filipinas, Duterte, y hay muchos que dicen, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el caso de Venezuela? Entrevistaba a un abogado que me decía que el caso de Duterte empieza casi con el mismo tiempo que empieza. Exactamente el mismo día, el 8 de febrero del 2018. A mí me sonó tanto cuando lo entrevisté a un abogado que me dijo, es el mismo momento, sí. No sabía que el mismo día. Y Duterte está ahí sentado. Sí. Hay otras situaciones, sin duda alguna. Pero ¿qué pasa con el caso de Maduro en la CPI? ¿Es verdad que se está tardando tanto tiempo, que no le están poniendo tanta atención como debería? No estoy en esa línea. Okay. Mi línea ha sido seguir detalladamente el proceso, y podemos ver a Filipinas y Venezuela como casos hermanos porque nacieron el mismo día, el 8 de febrero del 18. ¿Qué ocurre? Que con Filipinas ellos se retiraron de la Corte. Ellos dejaron de cooperar con la Corte y se fueron. Y Venezuela jugó distinto. Venezuela dijo, no, yo ayudo, yo coopero, y de hecho se abrió una oficina del fiscal en Caracas. No existe una oficina del fiscal de la CPI en ningún país del mundo, solo en Caracas. El fiscal esperaba que el Estado venezolano cooperara con ellos, colaborara, y lo que ha hecho el Estado venezolano es engañarlos, es retrasar el proceso, es torpedearlo. Hicieron apelaciones, pero todas las apelaciones las han perdido. ¿Qué pasa con Venezuela? Que Nicolás Maduro, después de las elecciones del 28 de julio del año pasado, después que las pierde, la gente se va a las calles a protestar porque el resultado que dieron es falso, y empiezan a reprimir gente. Metieron más de 2.000 presos, 220 niños presos. Maduro es el que aparece en televisión diciendo, yo ordeno que encarcelen a 1.500 personas más. Él lo dice. ¿Por qué es importante este punto? Porque nunca antes el chavismo había reconocido que tenía presos políticos. Y que los encarcelaba y los mandaba a perseguir. No había dado cifras. Porque las ONGs decían, hay 100, hay 200, y el gobierno decía, eso es mentira, no son presos políticos, son políticos presos. O sea, hay como un tema narrativo siempre. Pero es que la primera vez que el chavismo dice, yo tengo 1.000 presos, decía Maduro, y quiero 1.500 más. Eso cambia un poco las reglas de juego, porque es la propia estructura del Estado reconociendo que la gente es detenida, desaparecida. Las madres de los niños presos, las madres de los presos del 28 de julio, pueden decir que sus familiares fueron torturados, y empieza entonces a ocurrir algo distinto, que es lo siguiente. La Fiscalía está investigando crímenes cometidos en Venezuela desde el 2014 en adelante, pero la Fiscalía empezó como en el 2020-21. Con los crímenes del 2024 pasa algo, y es como que haya un choque, pero ya tú tienes al fiscal de tránsito parado allí. Y eso fue lo que pasó. Tienes a la oficina de la Fiscalía en Caracas, tienes al fiscal investigando lo que pasa en Caracas, y en Caracas, en ese periodo, se llevaron presa gente. Ellos no están ahí para detener los encarcelamientos, pero por lo menos levantaron el choque en tiempo real. Para nosotros eso es esperanzador. Eso significa que el proceso puede avanzar más rápido. Y significa que 2025 puede ser el año en el que pasemos de la investigación al caso concreto. Eso es lo que estamos ahorita en la Corte. ¿La investigación qué es? Que la Corte tiene que determinar cuál es la causa exacta por la que van a convocar a alguien como acusado. Van a decir, fulano cometió este crimen. Tú no te lo puedes llevar por todo lo que hizo en términos abstractos. Necesitas, como justicia penal, necesitas decir, esta persona fue encarcelada, o estas miles de personas fueron encarceladas, la orden la dio fulano de tal, y necesitas víctimas y necesitas testigos. Gente que diga, yo estuve ahí, yo lo vi, yo recibí la orden. 2025 puede ser el año en el que pasemos al caso concreto. ¿Y luego qué pasaría? Porque uno dice, bueno, el 2025 dice la CPI, pasamos al caso concreto. Para que Maduro lo veamos como Duterte ahí sentado, escuchando el caso, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo trae? La Corte no tiene policía propia. La Corte necesita que los estados cooperen. Bueno, significa, por ejemplo, que Maduro no se va a poder mover a casi ningún país de América Latina. Si viene a Colombia, la justicia colombiana estaría obligada a detenerlo y llevarlo.
Hay que ver si Colombia coopera. ¿Eso ayudaría a salir de la dictadura, Carlos Luis? Es uno de los Luis componentes. Carlos. Es uno de los componentes. Yo no lo pongo como el único, no pongo todos los huevos en esa canasta, pero es muy importante porque en términos narrativos, y eso es importante, todavía tienes a muchos aliados regionales latinoamericanos creyendo que lo de Venezuela es mentira, o que los venezolanos son todos unos fachas de ultraderecha que mienten, o que el problema de Maduro es Estados Unidos. Es que como Estados Unidos existe, Claro. presiona, entonces pobrecito, están resistiendo al imperio. Todo eso se derriba cuando tú demuestras que el gobierno tortura, y eso no tiene nada que ver con sanciones, eso no tiene nada que ver con la presión internacional. Torturan porque son sádicos, porque son criminales. Pero peor, es un grupo corrupto. Y lo que hacen es que cometen crímenes de lesa humanidad para seguir robando, es decir, para mantener un aparato corrupto. ¿Quién se quiere tomar la foto con un corrupto? Mucha gente. Los corruptos no... Entre ellos. Los corruptos no generan asco público sí, sí. porque tienen mucho dinero. Pero ¿quién se quiere tomar la foto con un torturador? ¿Quién se quiere tomar la foto con gente que está vinculada a crímenes de lesa humanidad? O sea, esto nos daría otra capa, donde el cinismo no entra o donde va a ser muy difícil que estas alianzas se mantengan. Ahora han llamado unas elecciones, y yo siempre pongo la palabra elecciones en Venezuela. Sí. Las que vienen son las regionales, ¿no? ¿Qué tanto nuevamente podemos llamar elecciones? O sea, ¿por qué no nos sacamos todos la venda también de llamar a unas elecciones en Venezuela cuando ya ahí no hay elecciones? Luis Eso Carlos. creo que se lo podemos explicar al público colombiano de esta manera. El 28 de julio no es la primera vez que el chavismo se roba una De elección. acuerdo. Creo que es bueno que vean el ejemplo del 2010, cuando la oposición ganó la alcaldía mayor de Caracas. O sea, la alcaldía más importante de la ciudad más importante del país fue ganada, además con una ventaja enorme, y lo que hizo el chavismo al día siguiente fue, a la alcaldía le robó todos los edificios, las sedes, le quitó la policía, le quitó los bomberos, le quitó los hospitales, le quitó las escuelas, le quitó el 95% del presupuesto y los dejó. O sea, al final creó un cascarón vacío. Claro. Y de hecho yo tengo la foto de que tomaron la sede de la alcaldía metropolitana y el graffiti que decía era: somos malos perdedores. Tengo la fotografía, yo estuve ahí ese día. Eso es el chavismo. Entonces ya desde el 2010 están vaciando de contenido las victorias opositoras. Y antes también, en el 2007, el pueblo le ganó a Hugo Chávez, le ganó la reforma constitucional, y lo que hizo Chávez fue reformar la constitución por otra vía. La cambió por vía de enmiendas y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para estas nuevas elecciones el gran problema que hay es que si alguien desafía realmente al poder, es decir, si alguien es realmente opositor, puede ser detenido, desaparecido, torturado, asesinado o exiliado, o el chavismo puede inhabilitarlo, que fue lo que le hizo a María Corina Machado. Sabes que la inhabilitación de María Corina ni siquiera la publicó el Tribunal Supremo. O sea, está inhabilitada, pero no saben por qué. Nunca lo van a decir, no lo demostraron, no les importa. Si pusiéramos en un titular, y para acabar, Luis Carlos, que podemos seguir conversando toda esta parte del parque todavía, ¿cómo es vivir en Venezuela? Tú sigues viviendo en Caracas. ¿Cómo es vivir en Venezuela? Te pido un titular, eres periodista, ahí le dejo el titular. Tienes mucho daño acumulado. Entonces, ¿cuál sería mi titular? Venezuela no puede ser normalizada. No puede ser normalizada porque va a seguir expulsando gente, y porque además los que seguimos dentro, los que estamos dentro de Venezuela, vamos a correr un riesgo aún mayor. Y si empiezan a desaparecer esos defensores y esos periodistas, ¿quién te va a narrar la historia? Luis Carlos, Venezuela no puede ser normalizada. Seguimos conversando y te agradezco por haber estado conmigo en el programa. Muchas gracias. Vamos Hermosa por ciudad. acá, es linda, ¿no? Sí. Y no nos llovió, bien.